Hola amigos y suscriptores, aquí Producciones Kino hablándoles y presentándoles con gusto el capítulo final de este fanfic con el que llevo 4 años trabajando. Y la verdad me alegra poder sacar el último capítulo de este fanfic. Ahora, este fanfic será subido en partes siendo esta la primera. Espero que disfruten del capítulo y sin nada más que decir, esto es Producciones Kino despidiéndose. My Little Pony Killzone, capítulo 13, ¿qué estás dispuesta a sacrificar? Oscuridad, otra vez oscuridad. Lo último que recuerdo es haber manejado el dragón mecánico y utilizarlo contra las fuerzas de la ISA, hasta que pude derrotarlos junto a mis amigas y mis compañeros Helghast. Luego de eso recuerdo volar hacia Ponyville mientras que Pinkie me abrazaba en la cabina hasta que quedé dormida. ¿Acaso estoy de vuelta en otro sueño raro? De pronto en la oscuridad siento como si estuviera sumergida en algo líquido y viscoso, pero también siento como un gran peso encima de mí me aplasta. Abro abruptamente los ojos al darme cuenta de que no podía respirar. Fue entonces para mi horror que me doy cuenta que estaba en un enorme cráter lleno de sangre. Pero lo que más me aterrorizó fue sentir que tenía un cuerpo distinto, como si estuviera en otro individuo que no es un pony, ya que cuando trato de poner mi pierna delantera delante de mi cara, veo para mi horror que es un brazo, como los que tienen los Helghast y los Vectianos. Noto cómo está cubierta de una tela, la cual supongo que es parte de un uniforme que estoy usando, además que la mano parece estar cubierta por un guante de cuero. Debo admitir que es escalofriante sentir algo que no es parte de tu cuerpo original. Siento un escalofrío sobre mi espalda al sentir cada músculo y articulación que conforman este brazo. Pero no es tan solo eso, puedo sentir cada parte de este nuevo cuerpo, desde el brazo izquierdo hasta mis piernas, lo cual me confirma que estoy en el cuerpo de un Helghast. Lo digo ya que puedo sentir la máscara de gas en mi cara, de la cual la mitad sigue sumergida en este gran charco de sangre. Apenas noto como el lente izquierdo está roto por la diferencia en la visibilidad en lo que me rodea. Para mi desagrado siento la sangre sobre mi boca y muy cerca de mi nariz. Fue ahí cuando una sed inmensa me golpea. Sentía como si mi garganta estuviera seca, como si no hubiese tomado nada en semanas. Aún no estaba acostumbrada a mi nuevo cuerpo, así que dudo que pueda alcanzar la cantimplora que debe estar en el uniforme, además del gran peso en mi espalda que no deja de aplastarme. Giré mi cabeza un poco para tratar de ver qué era lo que me aplastaba. Para mi horror eran los cadáveres de varios soldados muertos sobre mí. Definitivamente este no era un sueño raro, era una pesadilla. Siento como mi garganta se seca más y más hasta el punto que es insoportable. Pero lo único líquido que tenía para beber era la sangre de aquellos soldados quienes yacían muertos sobre mí. Siento como una lágrima sale de mi ojo al sentir como mi boca se abre lentamente, dejando que el líquido rojo entrara a mi cuerpo. Lo siento, fue lo que dije mientras bebía de aquella sangre. Estaba tan concentrada bebiendo esa sangre, calmando mi sed, que no me di cuenta del sonido de cientos de pies, marchando a un solo ritmo sin cesar. Tan solo me di cuenta cuando los pude ver en las orillas del cráter, donde aparecieron como si se tratasen de fantasmas. Eran soldados con un uniforme marrón, con unas botas marrón oscuro con una clase de tela blanca cubriéndola. También usaban una clase de máscara de gas gris, de la cual salía un tubo en forma de trompa hacia una bolsa, que colgaba en su uniforme. El casco tenía la forma de un plato de metal. Los lentes de la máscara eran de un color blanco brillante, dándole una apariencia fantasmal al soldado.
Pero lo más raro eran las armas que llevaban, las cuales eran un rifle de acero y madera, el mismo llevaba un cerrojo y una clase de bayoneta en la punta del arma. Su apariencia me hizo recordar a los rifles que llevaban los soldados del Reino Grifo, los cuales eran antigüedades comparadas con las armas de los Helghast. Por eso me extrañaba que estos soldados usasen esas clases de rifles antiguos, aunque para ser honesta todo en ellos parecía antiguo, como si fueran soldados de una era pasada. De repente veo a un soldado cargando con una bandera sobre su hombro derecho. La impresión me invade al reconocer el símbolo de la ISA en la bandera, a la vez que en el cielo unas clases de aeronaves con una hélice en la punta, sobrevuelan el cielo blanco portando el mismo símbolo debajo de sus alas. De repente uno de los soldados se detiene al frente del cráter justo sobre mi cabeza. Le recé a Celestia para que aquel soldado no se diera cuenta que estaba ahí. De repente el soldado levanta su rifle, lo apunta y lo dispara haciendo que mi corazón se detuviese. Solo para ver como un cuervo cae al frente de mi cara muerto. En cambio aquel soldado jala del cerrojo dejando salir un cartucho de bala, y dejando entrar una ronda nueva al cañón. Luego de eso el soldado se marcha junto a sus compañeros, mientras que veo como el cadáver de aquel cuervo se hunde en el charco de sangre. Puedo sentir el sonido de su marcha alejándose en el horizonte, hasta que no los escucho más. Definitivamente no puedo quedarme así, tengo que salir de este cráter, ya sea mi cuerpo o no tengo que salir. Con todas mis fuerzas agarro la tierra con mis brazos, y empiezo a arrastrarme fuera de ese montículo de cadáveres de encima de mí. Siento como mi cuerpo me pesa un montón, mientras me arrastro fuera del cráter. Cuando por fin logro salir del cráter, lo primero que hice fue ponerme de rodillas, ya que apenas sentía mis piernas. Pongo mis manos sobre mi máscara y me la quito bruscamente. Y como si alguna entidad quisiera darme un alivio, una lluvia cae golpeando mi cara desnuda. Siento como mi cuerpo se relaja al sentir las gotas frías caer sobre él. Bajo mi cabeza para mirar este nuevo cuerpo, y veo como la lluvia limpia la sangre de mi uniforme, haciendo notar así la tela negra que lo conforma. No tardo en notar parte de mi uniforme es una gabardina negra, con unos pantalones oscuros al igual que mis botas, y con un cinturón del cual cuelgan pequeñas bolsas de municiones. También noto unas protuberancias que sobresalen de mi pecho, son algo que Eddick suele llamar tetas, lo cual es algo normal en las mujeres Helghast, pero por alguna razón, las mías son más grandes de las que he visto en mujeres Helghast. Por último noto que mi máscara de gas está sobre mis manos. Veo como la lluvia limpia la sangre que se escurece de ella dejando ver su color blanco. Para mi sorpresa la máscara tiene la forma de una calavera derretida, de la cual a los lados sobresalen los filtros, y sus lentes son de color rojo como el de los Helghast. Fue en ese momento que noto la banda roja en mi brazo, la cual al mirar noto que lleva el símbolo de los Helghast. También noto un charco de agua, justo en el momento en el que la lluvia para, tranquilizando el agua en ese charco, dejando ver el reflejo del cielo. Me asomo al charco para así poder ver mi reflejo, y para mi sorpresa tengo la cara de una mujer Helghast, con mi piel pálida, y mis ojos que antes eran azules ahora rojos. Lo único que se mantenía de mi viejo cuerpo era mi melena, o en este caso mi cabello rosado. Miro mi reflejo por un rato, para luego ver a mi alrededor y sorprenderme de vuelta. Ya que a mi alrededor solo había tierra arrasada. No hay pastos verdes, casas, ni bosques, solo un vasto horizonte de tierra llena de cráteres, y vestigios de lo que fue una enorme batalla, junto a lo que quedaba de algunas casas en ruinas, y unos árboles quemados con pocas ramas. Y lo peor, un mar de cadáveres de soldados por todo el lugar, siendo algunos recientes, otros en estado de descomposición, y otros eran simplemente puro esqueleto. Fue impactante ver este campo de muerte donde lo único vivo, eran los cuervos que se alimentaban de los cadáveres, pero aún así como en el cráter no podía quedarme allí sin hacer nada, así que agarro un rifle tirado en el barro junto a un casco de acero. Rápidamente me pongo la máscara de gas, la cual cubre toda mi cabeza para así después ponerme el casco, luego uso el rifle como soporte, clavando la culata en el barro y así intento levantarme.
Lentamente me voy poniendo de pie, a medida que uso el rifle como soporte, hasta que por fin logro pararme derechamente. Ahora viene lo difícil, caminar en dos patas, usando el rifle como apoyo, doy mis primeros pasos sobre esta arrasada tierra. Y así caminando erguida, lentamente avanzo sobre aquellos campos de la muerte. En mi camino veo como paso sobre los cientos de cadáveres, de los cuales su sangre sobresalta en esta tierra gris. Veo también lo que parece ser las ruinas de lo que antes eran casas y también veo las carcasas metálicas de los que parecían ser tanques. Uno de los tanques tenía una forma rectangular, además de ser el más grande entre aquellas carcasas metálicas. Apoyo mi brazo izquierdo sobre él, y empiezo a caminar derecha. Mi mano pasa sobre lo que parecía ser el símbolo Helghast, de blanco con un dragón sobresaliendo de arriba. Para cuando mi mano dejó de rozar el metal del tanque, ya podía caminar derecha. Sigo mi camino por ese paisaje desolado, hasta llegar a las ruinas de una ciudad. Al entrar noto que apenas los edificios se sostenían entre sus ruinas, al igual que las casas y negocios. Camino sobre lo que supondré que eran antes calles repletas de gente, haciendo sus cosas solo para encontrarse vacías ahora. Las incontables piezas de escombros clavados en las casas y fábricas, en las cuales antes había personas, miles de personas las cuales vivían. Pensaban y soñaban. Ahora, ¿dónde estaban esas personas? ¿Muertas o evacuadas? Al final no lo sabré, ya que lo único que puedo hacer es seguir caminando, hasta entrar a lo que parecía una estación de trenes, el interior vacío como los demás edificios, y con el techo derrumbado desde hace ya mucho tiempo. Bajo y sigo mi camino por las vías del tren, las cuales quizás no sientan a ningún tren pasar sobre ellas. No sé por cuánto tiempo camine sobre las vías. En mi camino vi el mismo paisaje de muerte que plagaba estas tierras. Sigo caminando hasta detenerme abruptamente, ya que al final de las vías había una clase de edificio, del cual colgaban estandartes de la ISA. Rápidamente levanto el rifle, jalo del cerrojo para ver si había balas adentro. No había, así que reviso las pequeñas bolsas que colgaban del cinturón, solo para encontrar un cartucho de balas expuestas, el cual pongo dentro de la recámara. Empujo el cerrojo de vuelta a su lugar, para así avanzar lenta y cuidadosamente hacia aquella edificación. Manteniendo mi rifle apuntando al frente, me acerco cuidadosamente asegurándome de apuntar a cualquier lugar donde un enemigo pueda estar, pero al parecer no había nadie ahí. Noto que hay como una clase de base en la lejanía de aquella edificación, así que decido caminar hacia allí. Al acercarme noto que toda la base está rodeada de cercas de alambre, y lo que parecía ser torres de vigilancia hechas de madera. Al llegar en la entrada veo que es una reja de metal, en la cual hay unas letras que escriben una frase: el trabajo los liberará. Por último, en la lejanía se podía ver una montaña enorme. Al entrar en aquella base siento un escalofrío en mi espalda, además de sentir una sensación negativa en ese lugar. Parte de mi cuerpo me decía que me largara de ahí, pero la curiosidad de saber qué era ese lugar pudo conmigo. Sigo avanzando con mi rifle en guardia por si algún enemigo aparece. Pero el lugar parecía desierto sin ninguna alma que lo habite. A diferencia de aquella ciudad, este lugar estaba intacto como si la guerra no lo hubiese tocado. ¿Acaso será que era una base secreta? Caminé hasta el otro extremo de la base donde pude ver unas pequeñas edificaciones, las cuales parecían hornos. Fue ahí donde encontré la salida de ese lugar, y para mi sorpresa daba a un bosque. Pero antes de salir veo otra edificación, la misma tenía una escalera para llegar al techo. Al frente había unas clases de cuerdas donde unas vestimentas en rayas colgaban de ahí. En ese mismo lugar había una entrada en forma de bóveda, como si alguien quisiera guardar algo ahí. Al acercarme noto que la puerta en forma de bóveda está apenas abierta. Apoyo el rifle a un lado y agarro fuertemente la manivela, y tiro con todas mis fuerzas la pesada compuerta abriéndola. Me asomé y la luz de afuera ilumina el interior dejándome ver lo que había allí. Era extraño ya que parecía una clase de baño con las duchas pegadas al techo, pero también había otra cosa en el techo, una clase de orificio del cual salió un pequeño rayo de luz. ¿Por qué alguien crearía un baño en forma de bóveda? Miro la parte de atrás de la compuerta, y me congelo.
Atrás de aquella compuerta, se encontraban las marcas de cientos de rasguños, de lo que alguna vez fueron personas que trataban de salir de ahí, como si se tratasen de animales enjaulados. Fue en ese momento que sentí un frío abrumador salir de aquel lugar. Sin perder tiempo agarro mi rifle y corro hacia la salida, lejos de aquel lugar. Me adentro en el bosque, el cual estaba cubierto por una neblina espesa, de la cual apenas se podía notar los árboles, quienes no tenían ninguna hoja. Camino derecho por el camino, adentrándome más en el bosque, el cual se veía más tétrico con cada paso que daba. La niebla no mejoraba la situación, ya que apenas podía ver lo que estaba entre aquellos árboles. Apuntaba mi rifle a todas las direcciones porque tenía la sensación atroz de que algo me estaba rodeando, de que algo en la niebla me estaba observando. Pareció una eternidad caminar por ese bosque, hasta que por fin llegué a la salida, solo para desear haberme quedado en ese bosque, ya que lo que vi, fue como si alguien triturara mi cordura de mi cráneo. Al frente mío se encontraban el resto del camino, pero a los lados de este, se encontraban cientos de fosas que se extendían hasta el horizonte, todas llenas de cadáveres en putrefacción. Miles, quizás millones de personas yacían muertas dentro de esas fosas, todos muertos sin importar su edad, o su sexo, ya que en esas fosas yacían los cadáveres de personas adultas, ancianos, niños y lo peor, bebés recién nacidos. El cielo estaba lleno de cuervos, quienes descendían para comerse la carne putrefacta de aquellos cadáveres. Fue ahí cuando lo sentí, aquel olor, un olor a descomposición tan desagradable, que me hizo sacar mi máscara para poder vomitar aquella sangre que había tomado de los cadáveres Helghast, dejando una mancha roja en el suelo. El horror que sentí en ese momento era indescriptible. ¿Quién haría algo así? ¿Qué clase de seres malvados harían esto? Camino hacia adelante tratando de aguantar ese olor a podredumbre, mientras no dejo de observar a los miles de cadáveres que yacían en esas fosas. A pesar del estado en descomposición, pude notar los distintos tonos de pieles en los cadáveres de aquellas personas. También pude notar los moretones, los miembros amputados, los cráneos aplastados, siendo evidencia del maltrato y la crueldad indescriptible que aquellas personas pasaron. En mi camino noto unas clases de letreros puestos a los lados del camino. En esos carteles había frases escritas que decían lo siguiente: el genocidio armenio de parte del Imperio Otomano, el holocausto de parte del Tercer Reich, la hambruna de Ucrania de parte de la Unión Soviética, la hambruna china de parte de Mao. Los demás carteles decían los actos horribles, hechos por lo que parecían ser naciones y figuras importantes. Estaba tan concentrada en los carteles que no me di cuenta que había llegado hacia aquella montaña que se alzaba hasta el cielo, solo para darme cuenta que era un enorme montículo de millones de cadáveres, y en la base, un cartel que decía, la hambruna en el mundo de parte del capitalismo. De inmediato sentí como si me asfixiara, haciendo que comenzara a respirar más rápido, tomando y exhalando grandes bocanadas de aire. Sentía como un terror atroz recorría mi cuerpo, caí de rodillas, me saqué mi máscara junto a mi casco y lo dejé salir. El grito que pegué al aire fue tan fuerte que debió ser escuchado en todo ese campo de muerte, pero los muertos no escuchan, solo aquellos que se alimentan de ellos. De inmediato todos los cuervos en las fosas, y en esa enorme montaña de cadáver, volaron despavoridos hacia el cielo. En cambio yo caí al suelo para ponerme en una posición fetal, y así comenzar a llorar desconsoladamente. Lloré como una pequeña potrilla, como la pequeña potrilla que alguna vez fui. Mi corazón y mi mente no podían entender cómo tanta crueldad podía ser realizada, qué clase de monstruos sin corazones podían cometer tal atrocidad. Sigo llorando por lo que calculé fueron horas, hasta quedarme sin lágrimas para derramar. Me quedé ahí tirada por otro largo rato, hasta que por fin decido levantarme, agarro el casco y la máscara de gas para ponérmelos de vuelta. Sigo caminando rodeando aquella montaña de cadáveres, hasta encontrar otro camino que conducía a otra dirección, quizás sea una salida. Sigo por ese camino caminando por un largo rato, a mis lados aún se encontraban las fosas llenas de cadáveres, hasta que de pronto me encuentro con miles de fosas vacías en los dos lados del camino. Se podría decir que me alegré un poco, ya que pensaba que ya me acercaba a la salida, así que seguí caminando un poco más tranquila, hasta encontrarme con otro de aquellos letreros. Me acerco y leo lo que está escrito.
De inmediato corrí lo más rápido que pude, con mi corazón latiendo a tal velocidad que sentía que iba a explotar, todo esto causado por el horror que sentí, al leer lo que estaba escrito en aquel cartel: próximamente el exterminio de Helghast y equestrianos de parte de la humanidad. Seguí corriendo sin parar con un terror indescriptible en mi cuerpo. ¿Humanidad? ¿Qué significaba aquella palabra? Sigo corriendo para por fin detenerme, y tomar un respiro. Puedo sentir como mi corazón me late a cada segundo. Fue en ese momento cuando empezó a llover otra vez, fue también en ese momento cuando escuché los disparos. Giro mi cabeza para ver el origen de aquellos disparos. En el medio de aquel campo desolado, veo a dos vehículos yendo a toda velocidad por el barro, el más grande el cual era un vehículo, que los Helghast llamaban camión, mientras que el pequeño era un vehículo parecido a una bicicleta, con una clase de caja metálica al lado para otro pasajero. El camión estaba lleno de aquellos soldados de la I.S.A., los cuales estaban disparando contra el pequeño vehículo, el cual era conducido por un Helghast, el cual parecía muy joven para ser soldado. De repente los dos vehículos giran bruscamente cambiando de dirección, viniendo directo hacia mí. No podía quedarme ahí sin hacer nada, así que con mi rifle en mano apunto hacia el camión. Justo en la parte del conductor, para ser específica, como Fredek me enseñó, empiezo a respirar lenta y profundamente calmando mi pulso. Para cuando ya estaban a unos pocos metros, contengo mi respiración y disparo. La bala da en la cabeza del conductor haciendo que este gire el volante al caer muerto, provocando que el camión volteara. Los soldados enemigos caen al barro sin hacerse ningún daño. De inmediato las imágenes de lo que vi en aquel campo de la muerte se repiten en mi cabeza: las fosas llenas de cadáveres, aquella montaña enorme de cadáveres, pero sobre todo lo que estaba escrito en ese letrero. Siento como una ira despierta en mí, una ira a la cual se le podría describir como bestial, una ira que calienta mi cuerpo. Ni siquiera me di cuenta cuando comencé a gruñir, viendo un vapor salir de los filtros de mi máscara, para cuando el primer soldado enemigo se puso en pie yo ya estaba fuera de mí. Con un grito de guerra corro hacia aquel soldado empuñando mi rifle al frente, hasta por fin chocar contra aquel soldado. La fuerza fue tal que no tan solo la bayoneta, sino el rifle entero atravesó el cuerpo del soldado. Al frente había otro, así que jale del gatillo con el rifle aún atravesando a aquel soldado. La bala da al soldado del frente matándolo, mientras que yo saco el rifle del cuerpo ya muerto de aquel individuo. Al verme un soldado trata de dispararme, pero antes de que pudiera apuntar su rifle, golpeo su cara con la culata del mío, haciendo que se diera vuelta. Aprovecho y corto su talón con la bayoneta haciendo que se arrodillara, para después poner el rifle en su cuello. Usando mis dos manos tiro y giro del rifle quebrando su clavícula matándolo al instante. Sin perder ni un segundo ataco a otro soldado golpeando su estómago con la culata, y luego clavarle la bayoneta por debajo de su mandíbula. De inmediato otro enemigo intenta atacarme con la bayoneta de su rifle, pero yo esquivo su ataque para después darle un golpe con la culata en la cabeza, desorientándolo, así darle otro golpe más fuerte destrozando su cabeza. Con aquel soldado muerto giro bruscamente para así encajar la bayoneta del rifle en el cuerpo de otro soldado enemigo. Una gran cantidad de sangre salió de su herida, en cambio yo saco la bayoneta y le doy un golpe con la culata en la cabeza. Siento la presencia de otro soldado enemigo al lado, y como se tratase de un baile, giro sobre mí haciendo encajar la bayoneta por debajo de su mandíbula, atravesando su cabeza. Tan solo quedaba un soldado enemigo, el cual saca su machete y arremete contra mí con un grito de guerra. Reacciono rápido y bloqueo su ataque con mi rifle, para después darle una patada alejándolo de mí. De inmediato trata de atacarme de vuelta, pero yo encajo la bayoneta de mi rifle en sus tripas, para después tirarlo al suelo lodoso y dispararle a quemarropa. Giro del cerrojo dejando salir el casquillo, el cual cae en el lodo. La lluvia hacía que apenas se notase la sangre salir de los cadáveres de aquellos soldados. Ellos estaban muertos, pero mi ira aún no se iba. Siento como una clase de bocina suena atrás mío. Me doy vuelta y veo a ese joven Helghast en ese pequeño vehículo, el cual parecía una bicicleta. Parecía gritarme algo mientras señalaba la caja metálica. Creo que quiere que vaya con él a algún lado.
De inmediato siento el ruido de disparos y explosiones en la lejanía, sin perder tiempo corro hacia aquel Helghast, mientras uso la correa del rifle para colgarlo en mi espalda. Al estar ya cerca aquel soldado Helghast, me lanza un arma la cual yo agarro. Era corta y parecía automática, al igual que el rifle tenía una culata de madera, y tenía un cargador redondo al lado. En fin, me subo en aquella caja metálica pegada al lado de aquel vehículo, y el Helghast lo arranca conduciendo a toda velocidad, en la dirección de donde provenía el ruido de lo que obviamente, era una batalla. Pude ver cómo columnas de humo se alzaban en el cielo blanco, y cómo ráfagas de artillería antiaérea disparaban tratando de atinar algo en el cielo. Bajo la vista y me encuentro con el mismo Tártaro. En el medio de todo ese paisaje desolado se estaba librando una batalla. Los soldados Helghast y los soldados de la ISA luchaban cuerpo a cuerpo, en una batalla sin cuartel. Las granadas y ojivas de artillería caían por todas partes, haciendo que sus explosiones matasen a tanto Helghast como a los soldados de la ISA. Del otro lado había unas clases de zanjas, en las que había nidos de ametralladoras Helghast, las cuales disparaban a hordas de soldados enemigos. Aquel Helghast dirigió el vehículo hacia el medio de aquella batalla. No me importó, ya que quería calmar mi ira matando la mayor cantidad posible de soldados enemigos. Le quito el seguro a la ametralladora y empiezo a disparar a cualquier enemigo que estuviese en mi vista. Disparo a medida que el vehículo avanzaba a gran velocidad. Veo como varios soldados enemigos caen al recibir mis balas. Veo como la sangre sale de ellos, como sus cadáveres caen al lodo. Seguí disparando hasta vaciar el cargador. De inmediato agarro la ametralladora del cañón, para así golpear a un enemigo que pasó por nuestro lado en la cabeza. Su casco y sangre salieron volando en el aire. De repente el Helghast hace derrapar el vehículo, haciendo que chocara de lado con un grupo de soldados enemigos. Los enemigos salen volando por el aire a medida que el vehículo se detenía, hasta pararse en seco. Le entrego la ametralladora a aquel Helghast, mientras agarro mi rifle y salto a la batalla. Con un grito de guerra corro hacia un enemigo, que estaba a punto de matar a un Helghast, pero se lo impido clavándole la bayoneta por la espalda, y ayudo a aquel Helghast a levantarse. Otro soldado enemigo trata de atacarme con la bayoneta de su rifle, pero yo bloqueo su ataque, para después patearlo o alejándolo de mí. Así, con un movimiento rápido corto su pecho con la bayoneta. Un chorro de sangre sale de la herida manchándome de sangre. De inmediato otros 3 soldados enemigos me atacan. Veo como uno me apunta con su rifle, así que rápidamente clavo la bayoneta en el enemigo más cercano, para después usarlo como escudo, justo en el momento de que aquel soldado dispara su rifle matándolo. De inmediato otro enemigo me ataca, con la bayoneta de su rifle, y de nuevo yo bloqueo su ataque, para después darle un culetazo, y con un giro clavarle la bayoneta en su espalda. Saco la bayoneta de su espalda, y corro hacia aquel enemigo que trato de dispararme. Lo ataco con la bayoneta, pero él bloquea mi ataque y me aleja de una patada, tirándome al lodo. De inmediato trata de clavarme con su bayoneta, pero ruedo sobre mí esquivando su ataque, para después levantarme rápidamente, y clavar mi bayoneta en su cuello matándolo al instante. No había descanso, ya que de inmediato oyó un gran grito de guerra detrás de mí. Volteo y veo a un gran grupo de enemigos dirigiéndose hacia mí, con sus bayonetas en sus rifles. Rápidamente apunto con mi rifle y disparo. La primera bala revienta la cabeza de uno, tiro del cerrojo recargando y disparando de nuevo. La segunda bala en el estómago de otro enemigo, haciendo que cayera al lodo retorciéndose de dolor. Disparo una tercera vez y la bala da en el corazón de otro enemigo lanzándolo al lodo. Sigo disparando dando tiros letales y certeros, hasta que se me acaban las balas, y una vez más, había varios enemigos dirigiéndose hacia mí, pero de inmediato una ráfaga de balas mata con cada uno de ellos. Volteo y veo que era aquel Helghast quien me trajo acá, el que les disparó con aquella ametralladora. Aquel Helghast era muy joven, casi parecía un niño. A diferencia de los demás Helghast, la máscara de este solo cubría su boca y nariz, mientras llevaba unos lentes rojos en su gorro. De inmediato aquel Helghast joven recarga su ametralladora y corre a mi lado, así de esta forma los dos combatamos juntos.
Corremos en el medio de esta batalla, viendo como Helghast y enemigos entablan un feroz combate cuerpo a cuerpo, cada uno usando lo que sea que tengan en mano. Yo en cambio sigo corriendo, hasta clavarle la bayoneta a un enemigo al frente, para después patearlo lanzándolo al lodo. Veo como varios soldados enemigos tratan de atacarme. Yo en cambio sonrío, que vengan nomás, zorros de guerra, yo los despellejaré a todos, y así como si se tratase de una danza esquivo sus ataques, y los devuelvo con la bayoneta del rifle. Encajo la bayoneta en las partes vitales de mis enemigos, ya sea en la cabeza, en el cuello, en el corazón o simplemente encajándolo en la panza, y hacer salir sus tripas. La sangre de mis enemigos apenas se nota, porque este torrencial de lluvia lava la sangre, pero no la suciedad del campo de batalla. Encajo la bayoneta en otro enemigo matándolo, a la vez que pateo su cadáver, para después seguir corriendo buscando a otra víctima. Fue entonces cuando escucho el disparo, para después sentir un dolor inmenso en mi mano izquierda. Paro de inmediato para ver cómo aquel disparo, arranco el dedo índice y del medio de mi mano izquierda, la sangre salía manchando mi guante. Veo en la dirección del disparo y observo a un enemigo recargando su rifle. Reacciono rápido apuntando y disparando mi rifle, la bala da en el blanco haciendo salir un chorro de sangre de la cabeza de aquel bastardo. Debajo de mi máscara sonrío, mostrando la alegría de haberlo matado. Pero fue en ese momento en que bajé la guardia, donde recibí el ataque de dos enemigos. El primero encaja su bayoneta en mi pierna derecha, haciéndome gritar de dolor. El segundo trata de clavar su bayoneta en mi cara. Esquivo su ataque por unos centímetros, pero la bayoneta se encaja en mi máscara de gas, rompiéndola dejándome cara al descubierto. La sensación del aire en mi cara es reemplazada por una enorme ira bestial, haciéndome gruñir como una bestia. De inmediato agarro al que me arranco la máscara, y le doy un cabezazo tirándolo al lodo, para después encajar la bayoneta de mi rifle en el cuello, de quien clavo su bayoneta en mi pierna. Él suelta su rifle mientras trata de tapar el chorro de sangre que salía de su cuello. Agarro el rifle y saco la bayoneta de mi pierna sintiendo un gran dolor. Veo entonces a otro grupo de enemigos viniendo hacia mí. De inmediato aquel joven Helghast viene corriendo, y apunta su ametralladora contra aquel grupo disparándola. Las ráfagas de balas dan contra aquel grupo, matando a la mayoría. El resto muere por las explosiones de artillería, o están ocupados enfrentándose a otros Helghast. Yo en cambio reviso mi uniforme buscando el pequeño botiquín que cada uniforme de combate debe tener. Lo encuentro viendo que es una pequeña caja metálica blanca, con una cruz roja. De inmediato uso las vendas para cubrir las heridas de mi mano izquierda y mi pierna derecha. Agarro lo que parecía ser una enorme jeringa con un líquido verde, y lo clavo en mi pierna derecha inyectando aquel líquido verde, sintiendo como mi cuerpo se vuelve más fuerte. Agarro mi rifle y corro de vuelta buscando una nueva víctima, a una nueva presa, pero esta vez no estoy sola, ya que ese joven Helghast me acompaña. Sigo corriendo con el rifle enfrente, hasta que veo a un enemigo disparando su rifle contra los soldados Helghast. Cargo contra él y clavo mi bayoneta en su espalda, girando la bayoneta y clavándola más profunda matándolo al instante. Mientras tanto aquel Helghast joven disparaba su ametralladora contra cualquier enemigo que se encontrase, hasta que de pronto un nuevo enemigo aparece. Era un soldado con una armadura de metal, el cual sostenía una ametralladora pesada. Ese monstruo blindado dispara su ametralladora pesada, matando a varios Helghast, y para colmo el joven Helghast que me ayudó estaba en su línea de fuego. Corro lo más rápido que puedo, y empujo a aquel joven Helghast a un árbol derrumbado protegiéndolo de las balas. No iba a dejar que él muriese. Salto por encima de aquel árbol y con la bayoneta enfrente, cargo contra aquella bestia metálica. Al verme aquel soldado blindado dispara contra mí, pudiendo sentir como sus balas rozan mi cuerpo, dejándome pequeñas heridas en los costados de mi cuerpo, pero aún así seguí corriendo, cargando contra él a la vez que gritaba. Su ametralladora seguía disparando hasta que por fin, se le acaban las balas. De inmediato aquel soldado blindado busca su pistola, sacándola de su pistolera, pero cuando la apunto contra mí, yo ya estaba a centímetros de él mostrándole mi sonrisa. Clavo mi bayoneta en su cuello tirándolo al suelo.
Puedo ver una enorme cantidad de sangre salir de su cuello, a la vez que podía escuchar cómo se ahogaba en su propia sangre. Saco la bayoneta dejando salir un chorro de sangre. Ya con aquel soldado blindado muerto, me dejo caer arrodillada. No necesitaba verme en un espejo, para saber que estaba hecho un desastre, con mi uniforme manchado en sangre y lodo al igual que mi cabello rosado. Podía sentir cómo sangre fluía, de una herida en mi frente manchando mi cara en sangre. Miro hacia cielo sintiendo las gotas de agua fría en mi rostro. ¿Por qué aún sigo aquí? Fue lo que me pregunto. Ya en estos momentos debía haber despertado, pero seguía en ese tártaro indescriptible. De pronto siento el rugir de motores y piezas metálicas. Eran esos extraños tanques, quienes avanzaban matando a cualquier Helghast en su camino. En cambio algunos Helghast agarraban lo que parecían varias granadas pegadas a un palo, y las lanzaban contra los tanques. Las granadas explotan destrozando a los tanques y deteniéndolos. Con los tanques destrozados la mayoría de soldados enemigos comenzó a retirarse, pero los Helghast no le dieron descanso y fueron a perseguirlos. Yo agarro mi rifle y voy a perseguirlos, pero caigo al lodo perdiendo mis fuerzas. Entonces siento como unas manos me agarran y me levantan, pudiendo ver que era ese joven Helghast quien con otros Helghast me llevaban cargándome cuidadosamente por un rato, hasta llegar a una carpa donde los médicos trataron mis heridas. Al pasar de un rato me encontraba en una camilla, en ropa interior y con la mayor parte de mi cuerpo vendado. Entonces aquel Helghast joven me cubre con mi gabardina. Quería agradecerle por todo lo que hizo por mí, quería saber su nombre, pero estaba muy débil para decir algo. Los médicos levantan mi camilla, y me llevan afuera de la carpa hacia un camión donde los demás heridos eran cargados. Al estar en el camión levanto mi cabeza, para ver cómo aquel joven Helghast me da un saludo militar para después ponerse los lentes rojos, agarra una bandera y marchar junto a los demás soldados hacia el horizonte. Yo en cambio dejo caer mi cabeza viendo aquel cielo blanco, siento como mis ojos se cierran, hasta estar cerrados por completo. De vuelta en la oscuridad, pero de pronto siento el duro tacto del cemento en mi espalda, me despierto de golpe cubriéndome con mi gabardina. Veo en mi alrededor y para mi sorpresa, estaba en una ciudad parecida a la de los Helghast, pero con unas grandes diferencias, siendo la primera que los edificios estaban cubiertos por ventanales azules, se podía ver árboles a los lados de las calles, y lo más importante, las personas en esa ciudad eran diferentes a los Helghast. No tenían ese tono pálido que los Helghast tenían, además de que cada uno de ellos tenían distintos tonos de piel. Lo más extraño es que aquellas personas pasaban a mi lado, como si no me percibieran, como si fuese invisible para ellos. Puedo ver cómo cada una de aquellas personas hacen lo suyo, en lo que parece ser un día normal para ellos. Veo como un grupo de personas están observando cierta pantalla en un edificio, me acerco a ellos para saber lo que estaban viendo. Y lo que observo me impresiona, era una clase de noticiero con un título que decía Beta News, y el símbolo de la ISA al lado. De inmediato me alejo, sin creer en el lugar en el que estaba. Era Beta el planeta donde los Helghast vivían antes de ser echados por la ISA. Técnicamente estoy en la boca del globo, puedo ver en el cielo como las naves de la ISA ascienden llevando en su interior miles de tropas, seguramente para invadir Helghan, y finalmente poder exterminar a los Helghast. De repente veo como las personas a mi alrededor aclaman, aquellas naves que transportan la muerte hacia otros planetas, ¿que acaso a estas personas no les importa lo que sus soldados hagan? ¿Que acaso no les importa la destrucción que causan, el dolor y sufrimiento que provocan? Siento como esa ira bestial vuelve a mí, dándome aquel sentimiento asesino, que pide sangre a montones, pero antes de que pudiera hacer algo, veo como de repente todo se ilumina de rojo. Las personas a mi alrededor empiezan a gritar de terror y pánico, veo al cielo y observo como las naves de la ISA están cubiertas en llamas, y caen en picada hacia la ciudad. Las personas corren desesperadas por las calles. Y entonces siento como alguien toca mi hombro, haciéndome voltear para ver quién era. Para mi sorpresa era aquella Pegaso Helghast llamada Helgi, quien me veía con esos ojos de dragón indiferente. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Es lo que ella me pregunta en el momento exacto, en que las naves caen y explotan en una gran explosión de fuego cubriéndolo todo.
Desperté sobresaltada por el horror de ser engullida por las llamas, juro que pude sentir su calor quemar mi piel, pero ahora no había llamas, o un campo de muerte. Estaba acostada en la cama de una habitación colorida, puedo sentir el olor dulce de algún postre siendo cocinado, muevo mis extremidades, y me doy cuenta que volví a mi cuerpo de Pegaso, sintiendo mis alas, mis piernas traseras y delanteras. También siento la armadura alicornio cubriendo mi cuerpo, pudiendo sentir y ver los dedos mecánicos en mis pezuñas delanteras, veo a mi alrededor, y me percato que al lado mío está durmiendo, la cosa más bella y adorable del mundo. Ángel dormía plácidamente a mi lado, yo cuidadosamente lo agarro, y lo abrazo asegurándome de no despertarlo. De repente la puerta de la habitación se abre, apareciendo Pinky en su armadura de alicornio, pero ella no estaba usando su casco, debido a que traía entre sus dientes una bandeja con una taza de chocolate caliente. Ella se percata que llevo a Ángel dormido entre mis piernas delanteras, y cuidadosamente coloca la bandeja en un mueble al lado de la cama. Buenas tardes, bella durmiente, me dice ella sonriendo como siempre. ¿Cómo dormiste? Me pregunta ella. Bien, dormí bien Pinky, la cama es muy cómoda, le respondo. Pues claro que lo es, si es allí donde yo duermo, me responde Pinky haciéndome saber que estábamos en Sugar Corner. ¿Por cuánto tiempo dormí? Le pregunto a ella. Como 4 horas creo, yo ya estaba despierta cuando el dragón mecánico llegó a Ponyville, aterrizó en Sweet Polacres y allí los científicos de Stal nos ayudaron a bajarnos. Quizás no lo recuerdes porque aún seguías cansada cuando despertaste, tanto que cuando tocaste el suelo caíste dormida, así que tuve que cargarte yo misma a Sugar Corner, me responde ella. Me sorprende que tan solo haya dormido 4 horas ya que en esa pesadilla apareció un día entero. ¿Qué hay de los demás? Le pregunto a Pinky. Los demás están abajo descansando, ellos llegaron 1 hora después así que les preparé unos chocolates calientes, y les di cupcakes. Jeje, deberías verlo a Eric, ni bien puse la bandeja llena de cupcakes, él se lanzó a ellos devorándolos como un dragón hambriento. Arman le regaño pegándole en la cabeza, fue muy gracioso. Me dice ella riendo un poco. ¿También están Helgi y el coronel Kovar? No, Helgi y Kovar tuvieron que acompañar a Stal a Canterlot, para preparar cierta cosa para nuestra próxima misión. ¿Próxima misión? Le pregunto a Pinky. Sí, verás, nuestro planeta no fue el único que fue atacado, en este mismo instante Helgan está siendo atacada por una flota de la ONC, la cual está siendo repelida por la flota Helgast y las defensas orbitales, pero según Twilight me contó, que la ONC lanzará otra flota desde Vecta, y para cuando esta flota llegue las defensas de Helgan ya estarán debilitadas, me contesta ella. Cielos, parece que nuestra situación está empeorando, le digo a Pinky, pero ella me dice. No te preocupes Fluttershy, pues según Twilight me dijo, ya tenemos algo que acabará con la flota de la ONC. Al oír eso le pregunto, ¿acaso es una nueva arma? Y ella me responde, pues parece que sí, es una nueva clase de arma creada por uno de nuestros científicos, el Dr. Hobbes, quien con ayuda de los científicos Helgast logró crear esta nueva clase de arma. ¿Ahora qué es esta arma? No lo sé, seguramente será una sorpresa cuando vayamos a Canterlot y tú sabes cómo me encantan las sorpresas. Me responde Pinky sonriendo. ¿Qué pasa con lo que queda de la ISA? Le pregunto. Pues la mayoría de sus fuerzas están aniquiladas, y el resto se encuentran en confusión o se están retirando hacia los reinos vecinos de Equestria, pero Stal ordenó a cientos de Shocktroopers que les den caza antes de que lleguen a los reinos vecinos. Aun si llegan no creo que sea de ayuda ya que según Twilight me contó, los reinos vecinos están aterrorizados por nuestro poder militar, y también por lo que le pasó a la capital del reino Grifo, me contesta Pinky. Al nombrar a los grifos recuerdo sobre la rebelión que estos causaron en su reino. ¿Qué pasó con la rebelión de los grifos en su reino? Le pregunto a Pinky.
Fue un completo desastre para los grifos. El crucero que la ISA les envió en su ayuda solo les sirvió como distracción, ya que el Maulry concentró su fuego en el crucero hasta derribarlo, luego de ahí se concentró en aplastar la rebelión destrozando la ciudad capital del reino grifo dejándola en ruinas. Se estima que 250.000 grifos murieron en la rebelión. Al oír eso sentí algo de pena por los grifos, quienes guiados por el odio hacia nosotros condenaron la capital de su reino. Es increíble lo que uno puede hacer cuando es guiado por el odio, simplemente abandona toda razón. Al pasar de un rato Pinky y yo junto a Ángel bajamos a la sala de Sugar Corner, donde nuestros amigos nos estaban esperando, y ahí estaban, como Pinky había dicho. Edith se encontraba en la mesa, comiendo cupcakes a montones, Applejack se encontraba durmiendo en una silla, Rarity estaba en la mesa tomando algo de té, Fredek y Arman estaban sentados en el suelo limpiando sus armas y poniendo nuevas balas a sus cargadores, Rainbow por su parte estaba haciendo algo de ejercicio, y Twilight se encontraba viendo un holograma el cual era proyectado por un dispositivo en el suelo. Al notar mi presencia Edith, Fredek, Arman, Rainbow y Rarity vienen rápido a verme, causando una conmoción que despierta a Applejack del susto, haciéndola caer de la silla en una manera cómica. Los demás se rieron un poco, mientras que yo la ayudé a levantarse. Después de eso todos me bombardearon con alegaciones y felicitaciones, sin parar de decirme lo genial que me vi volando el dragón mecánico, y destruía la flota de la ISA. Rainbow era la que más me decía eso. Cielos Fluttershy, es que no hay palabras para describir lo genial que te viste volando ese dragón mecánico contra las fuerzas enemigas, fue totalmente asombroso, me decía Rainbow Dash con una enorme sonrisa. Seguramente también fue genial la forma en la que tú y Pinky acabaron con aquella grifo que trató de secuestrarte, fue lo que dijo Fredek y Rainbow le sigue. ¿Cierto? Fredek nos contó sobre eso cuando te vio luchando con una grifo, en el medio de la batalla aérea, estaba a punto de ayudarte cuando fuimos atacados por tanques enemigos, y tuve que ayudar a los demás, fue lo que dijo la Pegaso Azul. En cambio Pinky y yo nos miramos a los ojos, preguntándonos si deberíamos decirle. Rainbow nota eso y pregunta, oigan, ¿qué pasa? Pinky estaba a punto de decirle, pero yo hablo primero diciéndole la verdad. Rainbow, la grifo que me atacó era Gilda, ella trató de secuestrarme para entregarme a las fuerzas de la ISA, de no ser por Pinky ella me hubiera matado. Al decirle la verdad la sonrisa de Rainbow desaparece, siendo cambiada por una cara de incredulidad. ¿Acaso ustedes la mataron? Nos pregunta ella y Pinky responde, lo lamento Rainbow Dash, pero no tuvimos otra opción, le respondió Pinky. En cambio Rainbow se quedó callada un momento, para después decir, creo que necesito digerir esto por un momento, dice ella para después irse escaleras arriba. A pesar de que Gilda hizo que parte de mi infancia sea un infierno, ella era una buena amiga de Rainbow, los momentos en los que Rainbow se divertía con Gilda estaba entre los mejores de su vida, ver su felicidad me hizo callar y no decir los maltratos que me causaba Gilda por temor a romper su amistad. Ahora recién me doy cuenta que debí decirle la verdad a Rainbow sobre ella desde hace mucho tiempo. Al ver mi estado de ánimo Edith decide alegrarme diciéndome, oye Fluttershy, supe que tu casco se rompió así que te conseguí uno nuevo. Fue lo que dice Edith a la vez que recoge un nuevo casco y me lo entrega, era el mismo casco negro con lentes rojos y ese cuerno casi metálico, el cual ayudaba a uno a hacer magia. Gracias Edith, te lo agradezco de corazón, le digo sonriendo. Bien, me gusta verte feliz Fluttershy al igual que ti Pinky, nos dice Edith a mí y a Pinky. En ese momento Applejack se percata de que Twilight no me había saludado, porque aún seguía concentrada en ese holograma. Oye Twilight, ¿por qué no dejas ese holograma y pasas un poco de tiempo con nosotras? Que Fluttershy ha despertado, le dice Applejack. Oh lo lamento Applejack, pero tengo que ver la situación con los reinos vecinos, que por cierto Fluttershy me alegro que estés bien, nos dice Twilight. Curiosa me acerco a ella y le digo, Pinky me dijo sobre lo que pasó, sobre los soldados de la ISA yendo a los reinos vecinos. Y Twilight me responde,
Es más que eso, Fluttershy, verás, cuando los Helghast llegaron y creamos nuestra alianza con ellos, los reinos vecinos mandaron espías para saber quiénes eran los Helghast. Al saber que eran una raza con una tecnología superior a la de cualquier reino, comenzaron a tener miedo de que nuestra alianza sea el inicio de una invasión, de que Equestria comenzaría un expansionismo y conquista junto a los Helghast. Al oír esto, Applejack indignada dice: ¿cómo pueden pensar eso? Equestria siempre fue un reino pacífico. Mi abuela me dijo que las únicas veces que entramos en guerra, fue para defender al reino de fuerzas invasoras. Además deberían estar agradecidos ya que nosotras derrotamos a Nigmare, Mon, Discord y Chrysalis. De no ser por eso, ellos además de Equestria los hubiesen conquistado a ellos también. Fue lo que dijo la Pony Naranja y Arman le responde: son políticos, Applejack, a ellos solo les interesa su propia agenda y conseguir más poder, fue lo que dijo Arman. En cambio Twilight siguió explicándonos la situación con los reinos vecinos. Bueno, continuando, la verdad es que nuestra alianza con los Helghast creó cierta tensión con los reinos vecinos, tensión que comenzó a crecer cuando los Helghast descubrieron los espías que estos habían mandado, y los mataron al instante. Esto enfureció al reino Grifo, quien demandaba a Equestria que rompiera la alianza. ¿Cómo se atreven a juntarse con esos sucios monstruos? Fueron las palabras del embajador mostrando la intolerancia que los grifos tenían contra los Helghast. Al pasar de unos días nos llegaron reportes de la flota Helghast, quienes nos advirtieron sobre el avance del reino grifo hacia la frontera. De inmediato Helgan mandó 3 divisiones a ayudarnos. Mandamos espías tanto equestriano como Helghast al reino grifo para informarnos sobre sus movimientos. Fue entonces cuando los atentados estallaron en toda Equestria. Al mencionar los atentados no pude evitar recordar aquel fatídico día. Aún recuerdo los gritos y los llantos de aquellas personas inocentes que murieron aquel día. Sobre todo aún recuerdo a aquella niña Helghast muerta sobre ese charco de sangre. Después de los atentados, el ejército grifo atacó sorpresivamente la frontera, conquistando varios pueblos y esclavizando a sus habitantes, pero su ventaja se terminó cuando se encontraron con el ejército Helghast, y este les hizo retroceder causándoles varias bajas. De los 20.000 soldados grifos que atacaron la frontera, solo 150 lograron salir con vida, siendo una docena de grifos quienes se reintegraron al ejército grifo debido a que los demás cayeron en la locura. Al pasar de unos meses el nuevo ejército equestriano estaba listo. Junto al ejército Helghast comenzamos nuestra ofensiva hacia la capital del reino grifo. Si los demás reinos tenían miedo ahora, estaban aterrorizados al ver la facilidad en la que vencíamos al reino grifo. No tan solo eso, sino como no mostrábamos piedad con los esclavistas grifos. Como sabrán, algunos reinos siguen comerciando con esclavos, y temen que los Helghast los traten igual que a los grifos, lo cual están en lo correcto. Los Helghast tienen cero tolerancia contra los esclavistas al igual que nosotros, pero por suerte las princesas concordaron con los Helghast que a los esclavistas se los arrestarían para hacerles un juicio justo, solo con la condición de que serían enviados a las prisiones de Helgan, nos dice Twilight, al parecer ignorante de lo que les pasaba a los prisioneros de guerra en Helgan. Eso era algo que tan solo yo y Pinky sabíamos. Twilight siguió explicando: luego de la guerra con los grifos se podría decir que la tensión con los demás reinos estaba a un 70%, con reinos tales como el reino Hildedale y el reino Glasgow preparándose para una nueva guerra contra nosotros. Esto incluía al imperio Invex, quienes tenían pensado entrar al Tártaro y liberar a los antiguos villanos de Equestria. Tal fue la sorpresa con la que se encontraron, al ver el Tártaro vacío con jaulas manchadas de sangre. Los Helghast habían llegado antes de ellos y con armas de petrusita, ejecutaron a todos los villanos que habían sido encerrados allí. De ahí en más solo se mantuvieron en observarnos a la vez en que sus relaciones con nosotros iban disminuyendo. Por suerte no todos los reinos están en contra de nosotros. Reinos tales como el de Germay y el de Francia apoyaron la alianza desde el principio, y cuando el reino grifo nos atacó ellos cortaron sus rutas comerciales con ellos, pero sobre todo es el reino de Cébrica quien más nos apoya. Esto se debe a que están agradecidos de que hayamos recatados a las cebras esclavos del reino grifo, y que le hayamos devuelto a su hogar donde por fin se reunieron con sus familias. Por eso el reino de Cébrica
formando una división de voluntarios cebras para ser entrenados en el ejército Helghast. División que fue mandada a repeler la rebelión en el Reino Grifo. No tan solo eso, el reino de Cébrica pide unirse a la alianza, de ahí en más los demás reinos son neutrales o lo eran hasta ahora, nos dice Twilight tomando una pausa. Yo en cambio estoy feliz de que esas cebras de que liberamos por fin han vuelto a sus hogares con sus familias. Debo decir que me sorprendió que los Helghast lograran acabar con todos esos villanos en el Tártaro usando solo armas de Petrusita, y también siento disgusto que aún hay reinos que odian a los Helghast solo porque son distintos, y no puedo evitar sentir que la guerra en Equestria está lejos de terminar. Twilight siguió hablando. Cuando la invasión de la ISA comenzó, algunos de los reinos vecinos vieron esto como una oportunidad para acabarnos, ya que al ver que estábamos luchando contra una fuerza con tecnología igual a los Helghast, pensaron que si nos atacaban creando una guerra de varios frentes nos acabarían haciéndonos colapsar, pero al final los líderes de esos reinos decidieron solo observar. Aún así, si decidían atacar no serviría de nada, ya que los Helghast tenían misiles de Petrusita los cuales destruirían sus capitales poniéndolos en jaque, nos dice Twilight, y entonces Edith dice, no tan solo sus capitales Twilight, si nos proponíamos podríamos borrar sus reinos del mapa, en tierras áridas llenas de Petrusita, pero eso sería ya pasarse de la raya, dice el ingeniero Helghast, lo cual es verdad. Si los Helghast quieren podrían poner a todos los reinos de mi mundo de rodillas. Twilight siguió hablando. Como dije, los reinos vecinos se limitaron solo a observar. Verán, cuando estábamos peleando contra la ISA me llegaron reportes sobre individuos en distintos uniformes y armaduras observando la batalla desde lejos. Para cuando la batalla terminó, estos individuos en su mayoría se retiraron, eran observadores de los reinos vecinos y se habían ido a reportar a sus reyes lo que habían visto, y si Stahl está correcto en su predicción, el terror al saber que ni la ISA pudo vencernos hará que algunos, en su mayoría, busquen la paz con nosotros y otros busquen algún otro medio para tratar de vencernos o deshacerse de nosotros, y tiene razón, ya que me llegaron reportes de que los reinos de Glasgow y Gildedales están ayudando a fuerzas sobrevivientes de la ISA al llegar hacia ellos. La verdad, chicas, el futuro que se cierne sobre nuestro mundo es incierto, nos dice Twilight notando la preocupación en su voz. Debo decir que concuerdo con Twilight. Desde que me supe que yo y mis amigas formamos los elementos de la armonía, vi cómo derrotábamos a un villano solo para que después de un tiempo de paz, otro tomase su lugar, y ahora está pasando lo mismo. Primero la guerra con el Reino Grifo, la invasión de la ISA a Equestria junto a la invasión enemiga a Helghan, y ahora esta tensión con los reinos vecinos. Es como si estuviésemos en un túnel oscuro, en donde la luz, que es la salida, no aparece nunca. Pero fue en ese momento en donde Appleyard dice, no importa, hemos estado en peores situaciones y siempre las hemos superados, dice determinada la Pony naranja para que después Rarity le siga. Appleyard tiene razón, hemos enfrentado peores situaciones que esta, y mientras nos mantengamos juntas siempre triunfaremos, y Pinky le sigue. Mientras tengamos nuestra fuerza de voluntad no habrá roca que podamos destrozar. Entonces Fredek dice, como dijo Visari, nuestras armas nunca se cansarán, fueron sus palabras a la vez que él, Arman y Edith levantaban sus armas. Al ver la determinación en cada uno de nosotros, Twilight no puede evitar sonreír. Unidos luchamos, fue lo que digo yo y ellos me continúan gritando. Unidos nos mantendremos. En ese momento a Twilight le llega la orden de que fuéramos a Canterlot. De inmediato todos agarramos nuestras armas y equipamientos. En eso Edith me entrega mi fusil Kaiser, el cual se me cayó durante mi pelea con Gilda. De repente recuerdo a mi dron Faruin. Oye Edith, ¿dónde está mi dron Faruin? Fue lo que le pregunté a Edith y este saca una delgada placa electrónica de uno de sus bolsillos, y me dice, lamentablemente a Faruin lo derribaron durante nuestra batalla contra la ISA, pero tranquila, su inteligencia artificial está en pequeña placa, así que podríamos decir que él aún sigue vivo, fue lo que dijo él a la vez que entregaba la placa. Ya con todos listos, Appleyard fue a avisar a Rainbow Dash que ya nos íbamos. Al pasar de un rato las dos bajan. Muy bien, es tiempo de irnos, dice Twilight a la vez que se ponía su casco y salía por la entrada. Todos se ponen sus cascos y siguen a Twilight.
Pero entonces Rainbow pone su pezuña en mi hombro para llamar mi atención. Fluttershy, espera, quiero decirte que lo lamento, y yo confundida le pregunto. ¿De qué te lamentas, Rainbow Dash? Si vos no me hiciste nada malo, y entonces ella me responde, no, si lo hice Fluttershy, lo hice al ignorar todas las veces en la que Gilda te molestaba, y también por todas las veces en la que necesitabas mi ayuda pero no la obtuviste, y todo por lo que a mí me importaba, era parecer genial frente a los demás. Fueron las palabras de una Rainbow Dash que se arrepentía de su pasado. Rainbow Dash, no tienes de qué disculparte por nada, éramos potrillas durante esos tiempos, y además lo que a mí me importaba era tu felicidad, tú eres como mi hermana Rainbow Dash y eso nada lo va a cambiar, fueron mis palabras hacia ella, la cual sonríe y me dice, ven Fluttershy, acabemos con esto de una buena vez, me dice Rainbow Dash a la vez que se pone su casco y sale para encontrarse con los demás. Yo en cambio miro los lentes rojos de mi casco, y no puedo evitar recordar esa horrible pesadilla, ¿que estás dispuesta a sacrificar? Fue lo que me preguntó Helgi en ese sueño. Si quiero saber a qué se refería tengo que ir Canterlot y preguntárselo yo misma. Me pongo mi casco y salgo de Sugar Corner sintiéndome determinada, ya que sé que la guerra está lejos de terminar. Ya había pasado una hora y todos estábamos en una nave de transporte Helghast, la cual se dirigía a Canterlot, pero antes de eso nos habíamos encontrado con la familia de Applejack, la cual volvía para ver si la granja había sido dañada. Para decir verdad, desde que salimos de Sugar Corner, vimos a algunos de los habitantes de Ponyville volver al pueblo, también vimos como algunos de los soldados Helghast, en su mayoría ingenieros como Edic, arreglaban y reconstruían las casas dañadas durante la batalla. En fin, cuando nos encontramos con la familia Apple, Applejack de inmediato corrió a abrazar a su familia. Ver cómo Applejack se reunía con su familia me hizo recordar a la mía. Mis padres vivían en Cloudsdale y de vez en cuando iba a visitarlos. Aún recuerdo cómo mi madre me abrazó llorando cuando los visité unos días después de la guerra contra el Reino Grifo. No paraba de decirme lo mucho que se preocupaba por mí. En cambio mi padre me dijo lo orgulloso que estaba de mí, aunque pude notar lo aliviado que estaba de verme bien y sin ningún rasguño. Incluso mi hermano menor Zephyr Breeze estaba ahí para verme, al igual que mis padres. Me dijo lo feliz que estaba de verme, también me dijo que había conseguido trabajo como conductor de transporte de carga. Yo confundida le pregunto de qué era y él me dijo que lo que hacía era conducir un vehículo de transporte Helghast, el cual me dijo no era militar y era fácil de conducir. Y lo que hacía era transportar unos cilindros los cuales contenían líquido de arcoíris, hacia las naves Helghast, las cuales pertenecían a Industrias Stahl. Él me dijo que no sabía para qué los Helghast querían el líquido de arcoíris. Yo en ese momento tampoco lo sabía hasta que visité la fábrica de Stahl junto a Pinky. En fin, espero que mi hermano pueda mantener ese trabajo y no lo despidan, porque digamos que él puede ser un poco flojo a veces, volviendo a Applejack con su familia. Resulta que también Sweet y Ebele y Scottalo estaban con la familia de Applejack. De inmediato las dos corrieron hacia Rarity y Rainbow Dash para abrazarlas. Luego del reencuentro le pedí a Appleblonde que cuidara a Ángel por mí, lo cual ella acepta. Bajo a Ángel de mi lomo y le doy un gran abrazo a la vez que le digo que no se preocupe, que mami volverá pronto. De ahí en más Applejack se despidió de su familia y retomamos nuestro camino hacia la base de operaciones, en la cual nos subimos a la nave de transporte Helghast, para después dirigirnos a Canterlot. Al pasar de un rato vemos por las ventanillas de la nave, como los diferentes edificios de Canterlot aparecen frente a nosotros. Puedo notar como la ciudad está bien resguardada con cientos de soldados Helghast patrullando las calles junto a la Guardia Real. Junto a tanques y vehículos blindados, además de ver fuertes fortificaciones en los edificios y calles. Al pasar de unos minutos la nave de transporte aterriza en una plataforma de aterrizaje en el Palacio Real. Al bajar de la nave somos recibidos por la princesa Celestia y la princesa Luna. De inmediato yo y mis amigas nos arrodillamos ante ellas. En cambio Edith, Arman y Fredek hacen el saludo Helghast mostrando su respeto hacia las princesas. Levántense mis valientes guerreras, no hay palabras para describir lo orgullosa que estoy de ustedes, pues ustedes han defendido su hogar con una fiereza y voluntad que yo y mi hermana no hemos visto desde hace cientos de años, fue lo que nos dijo la princesa Celestia.
No tan solo eso, sino que ahora están a punto de emprenderse en una última misión peligrosa. Para salvar al pueblo de Helghan. Misión de la cual no tengo dudas que saldrán victoriosas, fue lo que nos dijo la princesa Luna. No hay dudas de que ustedes serán recordadas por las generaciones futuras, como las heroínas y héroes más grandes de nuestra historia, termina diciendo la princesa Celestia. Muchas gracias, princesa, fue una larga y sangrienta batalla, pero nosotras seguimos aquí y seguiremos luchando por el pueblo de Equestria y de Helghan. Tan solo desearía que otros los hubiesen conseguido, dice Twilight un poco apenada, y la princesa Celestia le dice, lo sé, Twilight. Muchas vidas se perdieron durante esta sangrienta guerra, miles de jóvenes ponis y helgas ya no podrán volver con sus familias, pero su sacrificio no fue en vano y nunca lo será. Para cuando la guerra termine me aseguraré de que se construya un monumento en tributo a aquellos valientes que ya no están con nosotros, dice la princesa Celestia notando la tristeza en su voz. Pero ahora nuestra prioridad es salvar a Helghan. Vengan, el doctor Joobes nos está esperando, dice la princesa Luna, y así todos seguimos a las princesas hacia dentro del palacio real. Al pasar de un rato las princesas nos guían hacia lo que parecía ser el centro de carga del palacio. Al llegar allí todos nos sorprendemos al ver un enorme artefacto, siendo sostenido en el aire por dos enormes brazos mecánicos. Debajo de se encontraban varios científicos, tanto Helghast como ponis, observando el artefacto, a la vez que anotaban algo en sus libretas. Por los alrededores veo como hay varios soldados del ejército de Stahl. Eso no era de sorprenderse, ya que él estaba ahí junto el general Glaren, el coronel Koval y Helgi. Al acercarnos somos recibidos por Stahl. Veo que nuestras heroínas han llegado. Es un gusto ver a todas de vuelta, nos dice Stahl sonriendo para después preguntarme a mí. Y dígame, señorita Fluttershy, ¿qué le pareció tener el poder de un dragón en sus manos? O debería decir pezuñas. Y yo le respondo, siendo honesta, fue asombroso. Poder dañar los cruceros de batalla enemigos fue de gran ayuda para las tropas en tierra. Fue lo que le respondí y él me dice, bien, pensando en sus camaradas como un buen soldado, y sabe, si quiere manejar de vuelta al dragón mecánico, tan solo dígamelo y el dragón mecánico irá hacia usted. Se podría decir que tienes un dragón en la espalda, dice Stahl, y Pink empieza a reír descontroladamente. Jajaja, ¿entendieron, chicas? Jaja, es porque antes Fluttershy le tenía miedo a los dragones, jeje. Pero Stahl confundido le dice, en realidad Pink estaba haciendo referencia a una antigua canción que conozco. En fin, volvamos a los negocios. Doctor Joobes, venga y presente esta hermosa máquina, dice Stahl llamando a ese al Doctor Joobes. En unos segundos un pony de pelaje marrón claro, marrón oscuro de melena y llevaba puesto una bata de laboratorio. De inmediato Twilight lo reconoce. Oh, ya me acuerdo de usted. Tú eras el científico que vivía en Ponyville. Oí que solías inventar varios instrumentos raros, fue lo que dijo Twilight, y el doctor Joobes le responde, me halaga, princesa, y sí, es correcto lo que usted dice, solía inventar instrumentos los cuales que pretendían cambiar a Equestria, pero el cambio llegó rápido con la avanzada tecnología de los Helghast y mis inventos pasaron a ser inservibles, pero eso no me desanimó y fui a la embajada Helghast, para ver si necesitaban científicos equestrianos, y para mi sorpresa había un programa que planeaba reunir científicos equestrianos y Helghast en un grupo de cooperación e intercambio cultural. De inmediato entré al programa y enos aquí, fue lo que dijo el doctor Joobes explicándonos cómo logro trabajar para los Helghast. Pero dejemos de concentrarnos en mí, que hay cosas más importantes que atender. Lo que está frente a ustedes es un arma defensiva la cual fue creada gracias al trabajo en equipo, y el esfuerzo de Helghast y Ponis, una máquina fruto de nuestra gran alianza, y es por eso que decidimos ponerle como nombre, el rayo orbital de la alianza, o para hacerla corta en acrónimos el ROA, fue lo que nos dijo el doctor presentándonos a aquella máquina, el rayo orbital de la alianza. Pregunta Rainbow confundida. Bueno, su nombre original iba a ser el rayo orbital de la amistad, pero todos al final coincidimos que era un nombre cursi, así que le cambiamos al rayo orbital de la alianza. Explica el doctor Joobes el nombre de la máquina. ¿Por qué no ponerle el rayo orbital de la muerte espacial? Dice Pinky imitando una voz tenebrosa, o el asombroso rayo espacial de la genialidad. Sugiere Rainbow.
o el rayo limpia escorias, sugiere Helgi haciendo que el coronel Kovar se ría un poco. Jejeje, buena esa hija, pero entonces un Stahl un poco molesto dice: el rayo orbital de la Alianza será su nombre y punto. Ahora Dr. Hobbes, dígales en una versión resumida, ¿cómo funciona esta máquina?, le pide Stahl al Dr. Hobbes. O si bien en resumidas cuentas el rayo orbital de la Alianza funciona de la siguiente manera, créanlo o no, pero esta máquina funciona con la magia de los elementos de la armonía, los cuales se ponen en el centro de la máquina, luego la máquina absorbe la energía emanada de los elementos, la cual es transferida al cañón. Al mismo tiempo la inteligencia artificial posiciona la máquina para que el cañón dé el objetivo designado, el cual serían las naves enemigas que salen de la atmósfera del planeta Vecta. Una vez que la energía es transferida al cañón, esta es disparada a la velocidad de la luz hacia su objetivo, pero no acaba, ya que la energía es tan fuerte que al dar con la primera nave enemiga, creará una reacción en cadena que dará con las demás naves enemigas. Imagínenselo como una línea que conecta un punto con otro y con otro, así sucesivamente conectando todos los puntos, pues eso es lo que el ROA le hará a las naves enemigas. El rayo se conectará con las demás naves enemigas destruyéndolas al instante, poniendo en jaque al enemigo, dice el Dr. Hobbes explicando cómo el ROA funciona. ¿Alguna duda?, pregunta el doctor, y Rarity levanta su pezuña. Sí querido, ¿cómo se supone que se activaran los elementos de los armonías sin nosotras?, fue lo que preguntó la unicornio blanca. Sobre eso, no se preocupen, hemos investigado a los elementos, y hemos descubierto que pueden activarse con el ADN del portador. El proceso es muy complicado para explicar, así que solo diré que necesitamos un mechón de melena, de cada una de ustedes para que funcione, le respondió el doctor a Rarity. Rainbow también alza su pezuña y pregunta: ¿en dónde estará el rayo? ¿En uno de los cruceros de batalla Helgast?, fue lo que preguntó la Pegaso azul, y el doctor le responde: no, Rainbow Dash, el ROA está construido al igual que un satélite, simplemente hay que ponerlo en la órbita del planeta Helgan, lo cual se hará desde la estación espacial de ahí, fue lo que le respondió a ella. Al ver que ya nadie tenía dudas, Stahl dijo: bien, ahora con sus dudas respondidas quisiera hablarles sobre I. Pero no pudo terminar su frase porque de repente las alarmas sonaron. Pero maldita sea, no otra vez, dijo Stahl enojado cuando uno de los soldados Helgast se acercó diciéndole al general Glarem: señor, nos llegan informes de que la armada y el ejército del Imperio Invex se dirigen hacia Equestria, también los ejércitos de Glasgow y Hildedale. Además nos llegan reportes de que el Imperio de Cristal está siendo atacado por fuerzas desconocidas, fue las palabras del soldado Helgast. De inmediato pude notar la preocupación en la cara de Twilight, ya que su hermano y la princesa Candance estaban en el Imperio de Cristal. Rápido, ejecuten la maniobra de emergencia 1, lancen los misiles de Petrusita a sus capitales, y manden a nuestros mejores cazas para brindar apoyo aéreo al Imperio de Cristal, fueron las órdenes del general Glarem. Pero el soldado le dice: pero, señor, créalo o no, pero sus capitales están cubiertas por un escudo de magia, fue lo que dijo el soldado. Imposible, tan solo los alicornios tienen esa habilidad, fue lo que le respondió Glarem. Pero entonces Stahl, quien estaba en una mesa electrónica, la cual proyectaba un mapa de Equestria, le dice: lo que dice el soldado es verdad, Glarem, tan solo ven y mira, fue lo que dijo Stahl, y todos nos acercamos a aquella mesa electrónica. En el holograma del mapa se podía ver como las capitales del reino Glasgow, Hildedale y el Imperio Invex estaban cubiertas por un domo, el cual era un escudo de magia. ¿De dónde sacaron esa clase de magia?, fue lo que preguntó Twilight, y entonces el holograma cambia a uno de la princesa Candance, la cual nos decía: aquí la princesa Candance, necesitamos ayuda, estamos bajo ataque, fue lo que dijo la princesa notando la preocupación en su voz. Candance, aquí Twilight, ¿quiénes los están atacando?, fue lo que le pregunta Twilight a Candance. Twilight, gracias a los cielos que oigo tu voz, son los Changelings, Twilight, ellos nos están atacando, fue lo que le dijo Candance sorprendiéndonos a todas.
Así que Chrysalis ha vuelto, fue lo que dijo la princesa Celestia. Pero entonces Candance le dice, no es tan solo ella, también hay otras reinas las cuales trajeron sus ejércitos, los cuales han atravesado el escudo y ahora están atacando la ciudad. Por suerte Shimmy los está reteniendo con la guardia de cristal, y la guarnición de soldados Helghast que mandaron aquí, pero no resistirá por mucho tiempo si no mandan apoyo, fueron las palabras de Candance notando su preocupación. Tranquila Candance, los Helghast ya están mandando a sus mejores cazas de combate para darles apoyo aéreo, fue lo que dijo Twilight. Así que eso es lo que estuvo haciendo todo este tiempo. Chrysalis logró unir a las demás colonias de Changelings, aunque me pregunto cómo lo hizo. Que yo sepa, las reinas Changelings son muy competitivas y territoriales entre ellas, fue lo que preguntaba la princesa Luna. Simple princesa Luna, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ella logró reunir a todas esas colonias porque todos ellos tenían un enemigo en común, nosotros, fue lo que le respondió Stal a la princesa Luna. Stal tenía razón, seguramente Chrysalis logró reunir a las colonias Changelings debido a la amenaza que los Helghast representaba para ellos, ya que los Helghast tenían la tecnología para saber quién era Changeling y quién no, haciendo la habilidad de cambiar de apariencia de los Changelings inservible. Chrysalis sabía eso ya que varios de sus espías fueron ejecutados por los Helghast, eso debió ser una razón suficiente para unir a todas las colonias Changelings. De repente Stal dice, seguramente debe haber una reina en las capitales de nuestros enemigos creando esos escudos, y de repente golpea con furia la mesa, haciendo que el holograma se distorsionara un poco. Maldita sea Sorlock, le dijo a ese inepto que esos malditos insectos serían una gran amenaza para nuestra alianza, pero el muy imbécil lo ignoró, tal como ignoró las fuerzas de la ISA en Helghan, las cuales escaparon con los asesinos de Visavi, fue lo que dijo Stal furioso con todo lo que estaba pasando. Tranquilo Stal, todos cometemos errores como líderes, incluso yo también, pero este no es el tiempo de arrepentirse por los errores del pasado, sino de actuar y luchar por nuestros pueblos, dice la princesa Celestia para después hacer brillar su cuerno blanco, lo cual para sorpresa de nosotros hace que una armadura dorada cubra su cuerpo. Usted ya conoce el plan Stal, lleve a Twilight y a sus amigas junto el Roa hacia Helghan, yo y Luna junto al general Glaren nos encargaremos de nuestros enemigos en Equestria. Fueron las palabras de Celestia a la vez que la princesa Luna materializaba esa armadura oscura que ya había visto en su cuerpo. Que vengan si es que se atreven, nosotros junto a nuestros soldados les daremos una lección que nunca olvidarán, fue lo que princesa Luna dijo. Chicas, confío en que ustedes cumplirán con su misión, y llevarán el Roa hacia Helghan, nos dice la princesa Celestia. En cambio nosotras la saludamos a él a la vez que Twilight dice, no se preocupe princesa, salvaremos a Helghan y la defenderemos hasta el último esfuerzo, fue lo que le dijo Twilight y ella le responde, sé que lo harán Twilight, buena suerte, general Glaren, vamos, tenemos una guerra que terminar, dice, y así las princesas junto al general Glaren se van a preparar a las tropas para la guerra. En cambio nosotras seguimos a Stal hacia afuera donde están las naves de transporte. Veo como cientos de los nuevos soldados Helghast suben a las naves, a la vez que estas despegan y se dirigen al crucero de Stal, el cual está mejor equipado. Noto que Helgi y el coronel Koba también nos acompañan, así que aprovecho y me acerco a Helgi. Helgi, necesito que hablemos de cierta cosa una vez que estemos en el crucero de Stal, le digo a ella. Entiendo Fluttershy, encuéntrame en la galería de tiro de la nave, fue lo que me responde la Pegaso Helghast para después subirse en una nave de transporte junto al coronel Kobar. En cambio yo y mis amigas subimos en otra. Ya había pasado una hora desde que subimos al crucero espacial de Stal, el cual se encuentra en el espacio preparándose para el salto interespacial. El rayo orbital de la Alianza Roa ya se encuentra dentro del crucero en el almacén de cargamentos, ahí el Dr. Hobbes le está dando los ajustes finales. En cambio yo y los demás nos encontrábamos en un dormitorio lo suficientemente grande para todos. Esto se debe es que es un dormitorio para oficiales de alto rango del ejército Helghast.
aunque Twilight se encontraba en la cabina de mando junto a Stahl discutiendo los planes para la batalla que se aproxima, la cual será dura ya que según nos informaron la flota espacial de la UCN se está enfrentando en una batalla cruenta contra la flota Helghast, tanto los dos bandos están perdiendo varias naves. Pero lo alarmante es que la estación espacial a la que debemos ir, ya fue abordada varias veces por las fuerzas de la ONC. Por suerte el general Radek y el coronel Kratek están en la estación espacial dirigiendo las defensas, pero no tan solo eso, el almirante Orlok, actual autarca de los Helghast, se encuentra en la estación dirigiendo a la flota Helghast. Es gracias a ellos que Helghan aún no cae, pero no lograrán aguantar por mucho tiempo, por eso es necesario que lleguemos ahí lo más rápido que podamos. Volviendo con mis amigas, estábamos todos en el dormitorio. Edith se había echado una siesta en la enorme cama que había ahí. Fredek y Rainbow parecían estar charlando sobre armas, Arman y Applejack parecían estar hablando sobre sus familias, y para terminar Pinky y Rarity discutían sobre... Bueno, en realidad Rarity le discutía a Pinky lo asqueroso y pésima idea que es esconderse entre cadáveres. Por última vez, Pinky, ¿acaso no te das cuenta lo asqueroso y antihigiénico que es esconderse entre cadáveres? Pensar en toda esa sangre y órganos cubriendo el cuerpo me repugna, tan solo pensar en eso me dan ganas de vomitar. Dice Rarity notándose lo asqueada que estaba, pero Pinky le dice... Oh vamos Rarity, ¿acaso ya no estás acostumbrada ya a todo esto? Sobre todo la sangre, viendo cómo te gusta degollar a los enemigos con tu cuchillo, fue lo que le dijo la Pony rosada, pero Rarity le responde, te reitero que a mí no me gusta matar, y no sabes cómo odiaba que esa sangre manchara mi uniforme varias veces, ¿sabes lo difícil que es lavar la sangre de la ropa? Fueron las palabras de Rarity notándose lo molesta que estaba. Rarity, para eso están los uniformes extras, fue lo que le respondió Pinky a Rarity, dejando al unicornio blanco muda y con una cara de estúpida. Al final Rarity dijo, ¿sabes qué, Pinky? Olvídalo, aunque sigo que esconderse entre cadáveres es asqueroso, fueron sus palabras. Toda esa discusión me hizo recordar a aquella pesadilla, en cuyo principio estaba escondida entre cadáveres. Será mejor que vaya a hablar de eso con Helgi. Fue lo que le dije a Pinky y a Rarity. De acuerdo, querida, que por cierto mándale mis saludos a Helgi de mi parte, fue lo que me dijo Rarity. Pero entonces Pinky dice, ahora que lo pienso, te he visto muy interesada en Helgi últimamente Rarity, ¿acaso será que estás enamorada de ella? Le dice Pinky sonriendo. En cambio Rarity comienza a sonrojarse a tal punto, que su cara parece un tomate con cuerno. Que no, Pinky, tan solo veo a Helgi como una amiga, fue lo que le respondió a Pinky. Como una amiga de beneficio, fue lo que le respondió Pinky. El rojo de vergüenza en la cara de Rarity se cambió al de uno de furia. Para cuando ella le tiró el primer golpe, yo ya había pasado por la puerta hacia el pasillo. Pude escuchar atrás de mí el alboroto que se había armado en esa habitación, más las risas sin control de Pinky. Al cabo de unos minutos llegué a la galería de tiros donde vi a Helgi sola disparando a los blancos con su fusil Kaiser. Seguramente el coronel Kovar debe estar en el centro de mando junto a Stahl y Twilight. Helgi dispara una ráfaga de tiros la cual destroza a un blanco, para después preguntarme, ¿sabes de qué especie descienden los Helghast? Fue lo que me preguntó. De los humanos, según Twilight me explicó, fue lo que le respondí. Exacto, los humanos es la especie de la cual los Helghast descienden y también es la especie en la que los Bectianos pertenecen. A la vez los humanos descienden de una antigua y extinta raza de monos, que estuvo en el planeta Tierra hace millones de años. Me sorprendí al saber que los humanos descienden de los monos, aunque no debería, viendo que la fisiología de los monos es parecida a la de los Helghast y humanos. De ahí ellos evolucionaron convirtiéndose en varias razas, tratando de sobrevivir en el entorno hostil que había en esos tiempos, hasta que solo quedaron dos razas, los Homo sapiens, quienes pasarían a ser los humanos de hoy en día, y los neandertales, quienes convivieron con el Homo sapiens. ¿Ahora sabes qué es lo que le pasó al neandertal? Fue lo que me pregunta. Se extinguieron, le respondo algo dudosa y Helgi me dice, sí, se extinguieron y sus huesos pasaron a ser polvo o se fosilizaron. Hay muchas teorías de que por qué se extinguieron, pero la teoría que en mi opinión es correcta, es que el Homo sapiens lo exterminó. ¿Por qué?
Pues por el simple hecho de que eran diferentes entre ellos, por esa razón comenzaron a matarse los unos con los otros, formando así las primeras guerras tribales, ya que en fin de cuentas la guerra estuvo en la humanidad desde que el primer monólogo feteó al otro por la última banana jeje. En fin, al final el Neandertal se extinguió gracias al Homo sapiens, y a las condiciones naturales que había en esos tiempos, y ¿sabes qué es lo más cruel de todo esto? Me pregunta Helgi y yo ladeo la cabeza diciéndole que no, pues que el Neandertal estaba destinado a extinguirse y fue la propia naturaleza quien demandó su extinción. Ya que verás Fluttershy, para que algo nuevo nazca algo viejo tiene que morir, eso es algo que la naturaleza sabe bien y es por eso que cuando una nueva raza aparece en una especie, la anterior se extingue sin poder hacer nada para evitarlo. ¿Es cruel, no? Y conociéndote seguro que pensarás que la naturaleza no haría algo así. Despierta Fluttershy, no hay nada más bello y cruel que la misma naturaleza, me dice Helgi sonriendo dejándome impactada. Helgi tenía razón, la naturaleza era algo bello y hermoso, pero también era cruel y despiadada, dejando a los seres vivos para que sobrevivan a su propia cuenta, o para que también se matasen entre ellos, como el cuento del lobo y el conejo. El lobo trató de convertirse a un amigo para el conejo que alguna vez trató de cazar, pero al final no pudo resistir sus impulsos naturales y mató al conejo. Con todo lo que he vivido en esta guerra de veces me pregunto, ¿soy un lobo o un conejo? La verdad no lo sé. Helgi por su parte siguió hablando. Y así el Homo sapiens heredó la Tierra expandiéndose por el mundo, pero lo que no se esperaba era que se formasen distintos grupos de él, formándose las diferentes etnias que conforman la humanidad. Agrégale algo de insolación, distintas formas de pensar, diferentes estilos de vida y religiones, y obtendrás un barril de pólvora listo para estallar. Cuando por fin llegó el día en el que estos grupos se encontrarían, no faltó decir que cuando se encontraron hubo cierta curiosidad entre ellos, pero poco a poco esa curiosidad fue convirtiéndose en asco, intolerancia y odio. No faltó mucho para que estallasen las primeras guerras tribales entre ellos, guerras las cuales se peleaban por los recursos, comida, agua, territorio y mano de obra barata en forma de esclavos. Luego fue por la expansión de territorios formándose así las primeras civilizaciones y imperios. Luego fue por las religiones a pesar de que las tres grandes religiones adoraban al mismo Dios, solo que con distintos nombres, y al final fue por el poder. A todo eso en cada guerra había una acción grotesca que se cometía contra cierta minoría o grupo étnico. Esa acción era el genocidio, la exterminación sistemática de un grupo étnico, religioso o nacional. Ya sea mediante el asesinato en masa, la esclavitud, la hambruna o mi favorita, el exilio a ciertos lugares cuya condiciones de supervivencia bajan a cero. ¿A qué te suena conocido, Créeme cuando te digo que la humanidad tiene una larga historia de genocidios, desde la extinción del Neandertal, hasta la exterminación de las tribus aborígenes en América, desde las marchas forzadas y masacres contra los armenios, hasta los hornos de Auschwitz, y ahora el mismo destino nos toca a nosotros. Ya que los Homo sapiens ven a los Helghast como una amenaza que debe ser exterminada de la faz del universo. ¿Y sabes qué? Tienen razón, ya que somos una amenaza para ellos, o para ser más específico para su raza. Como te había dicho antes, cada vez que aparece una nueva raza en una especie, la anterior tienen que desaparecer o extinguirse, y los Helghast somos el siguiente paso de la evolución humana, y es por eso que quieren deshacernos de nosotros. Por eso mismo debemos darle un mensaje a aquellos nuevos neandertales de quien manda ahora, pero para eso quizás millones de personas tendrán que morir, así que Fluttershy, de repente Helgi acerca su cara a la mía. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar? Ya que después de todo será otro genocidio más en la historia, además, es por el bien de la paz, ¿no? Me termina diciendo Helgi solo para que una voz en los altavoces dijera, atención, se requiere de la presencia de los elementos de la armonía, la mayor Hellstorm y los soldados Fredek, Arman y Erik en el centro de mando, fueron las palabras de aquella voz. Mejor no hagamos esperar a Stal, dice Helgi a la vez que se retira de la galería de tiro.